Estamos empezando la entrevista de la jornada que está vinculada con lo que va a pasar a las 18 horas de este domingo en Montevideo y que se va a replicar en otros puntos del interior. Hablamos de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres y para hablar de eso recibimos a Ana Algaré, que forma parte de la Intersocial Feminista a través de una de las varias organizaciones que la conforman. En este caso, PLEMU, es una sigla, Plenario de Mujeres del Uruguay, su significado. Ana, bienvenida a TV Ciudad. Muchas gracias. Quiero empezar la conversación haciendo una comparación que seguramente permita llegar a cuestiones que este año, en este 2020, están arriba de la mesa. Y es la comparación entre la consigna del año pasado de la Intersocial y la de este año. No ya proclama, sino consigna. En 2019 ustedes proponían o proclamaban ante el fascismo más feminismo. En este 2020, más feminismo, mejor democracia. Uno se pregunta qué pasó en el medio, cómo se explica esta evolución, por decirlo de alguna manera. En realidad, el año pasado, a nivel latinoamericano, los movimientos fascistas estaban muy complicados. En Chile, Brasil, Argentina, estaba muy complicada todos los países latinoamericanos. Y este año, en realidad, siguen estando complicados, pero nosotros creemos que el feminismo tiene que empezar a tener como una mirada distinta y nosotros tenemos que darle un mensaje a las mujeres distinto. Entonces, más feminismo, mejor democracia. Las feministas creemos que el feminismo es un cambio social y que podemos llegar a ser una mejor democracia. ¿Y en qué se traduce esa diferencia con respecto a lo que interpreto fue una mirada anterior o de otro tiempo del movimiento? No, es que sigue teniendo la misma mirada. ¿No ha cambiado? No. Lo que nosotros modificamos este año es el mensaje a quién se lo queremos dar. Es a las mujeres. En este caso se focaliza. Se focaliza. La Intersocial Feminista es un movimiento político, social pero político. Y el año pasado nosotros estábamos hablando a los jefes de Estado de Latinoamérica. Seguimos hablándole a todos ellos, pero esta vez modificamos el lenguaje porque queremos empezar a trabajar con todas las mujeres y que ellas entiendan el feminismo en una tarea diaria y el por qué justamente el Día Internacional de la Mujer nosotros queremos que ellas entiendan cuál es nuestro mensaje. La proclama de la Intersocial que ayer presentaron, cubrimos el tramo final de esa conferencia de prensa que fue en el PIT-CNT, vale decirlo, hablamos fuera de aire, no es la proclama de la marcha, porque hay distintas organizaciones con sus propias proclamas, sino la de la Intersocial. En un pasaje, hablando de estas cuestiones vinculadas con la democracia, dice que existe un enorme descontento con la invisibilización que sufrimos en la pasada campaña electoral por todo el sistema político y en el discurso de asunción presidencial del pasado 1 de marzo. Hay un diagnóstico crítico, no solo de cómo empezó transitando en términos discursivos el actual gobierno, sino de todo lo que se propuso en general por todos los partidos en el proceso electoral anterior. ¿Dónde se basa lo principal de ese descontento? El descontento se produce en marzo del año pasado, cuando nosotros invitamos a todos los precandidatos y precandidatas a la presidencia y a la vicepresidencia a firmar una carta que nosotros enviamos a cada uno de ellos, donde, pautábamos lo de la emergencia nacional, pautábamos lo de la ley de paridad que se cumpliera, el no retroceder en los derechos conquistados y creo que dos exactamente fueron los que firmaron de que estaban de acuerdo. Eran tiempos en los que se venían las internas. Había muchas personas que estaban precandidateándose a la presidencia. No era un núcleo reducido. No era un núcleo reducido. Volvimos a enviar la misma carta y no hubo respuesta. No hubo respuesta, sobre todo de lo que es el actual gobierno, el presidente y la vicepresidenta. Aunque sabemos que Beatriz tiene una postura diferente, nosotros esperábamos que el mensaje de este 1 de marzo fuera distinto. ¿Y qué decir de lo que pasó en octubre? Porque hablamos de lo que ustedes entienden es ausencia de interés por el tema o de compromiso antes de la interna. En octubre la mesa se achicó, quedaron simplemente las personas que fueron candidatas a la presidencia de la República, en algunos casos con real posibilidad de disputa del poder, y ahí no hubo cambio tampoco.
no hubo cambio. Hubo algunos avances, reuniones en la coalición, que hubo una reunión de mujeres donde hablaron de la emergencia nacional. Por la violencia basada en género. Por la violencia basada en género. Daniel Martínez lo tocó, no en los debates, que nos llamó la atención, porque podía ser un tema de interés, pero estuvo ausente la cuestión tanto de género como de violencia. Las mujeres fuimos invisibilizadas nuevamente. Por un lado hay cuestionamientos al poder político, también y por añadidura al actual poder ejecutivo, pero leyendo la proclama que ayer presentaron también se encuentran cuestionamientos al poder judicial, a otro de los poderes del Estado. Estamos hartas, dicen, de una administración de justicia patriarcal que le da la espalda a las mujeres, niños, niñas y adolescentes y que deja impune a los abusadores sexuales y violentos. En otro pasaje agregan, una buena parte del personal técnico no está preparado para detectar abuso sexual sin lesiones físicas. Esto a quien de repente no siga de cerca los temas como ustedes puede llamarle la atención porque en los últimos tiempos se habla inclusive de organismos del Estado que antes no existían o de oficinas, de dispositivos. Se ha avanzado muchísimo en el tema. Sin embargo, por un tema de lo que nosotros hablamos de presupuesto, no llegamos a tener a todos los técnicos y actores necesarios para poder llegar a la totalidad de la necesidad. Entonces, nos vemos que seguimos teniendo situaciones que complican y a nivel judicial, que tiene que ser rápido, que tiene que no solo ágil, sino que tiene que ser específico y de actuación rápida, no estamos pudiendo llegar. Y sabemos que es un tema presupuestal, sabemos que sobre todo el presupuesto a nivel técnico de formación. Entonces, nos encontramos con esas dificultades que al día de hoy siguen siendo las mismas. Ahora, en el caso judicial, ustedes, más allá de lo presupuestal, tienen una mirada más aguda. Hablan de justicia patriarcal, como si faltara voluntad por una cuestión ideológica en algún punto, o filosófica, bueno, si se quiere. A ver, si miramos Montevideo interior, en el interior tenemos grandes problemas con las visiones que le dan algunos fiscales, algunos jueces. Tenemos dificultades, seguimos teniendo dificultades y eso hace que las mujeres sigan estando en la misma situación. ¿En qué se traducen esas visiones, por poner ejemplos de alguna manera? Bueno, una mujer que judicialmente se le pone una custodia en una zona muy lejana, donde hay 6 o 7 cuadras, es como muy complicado que ella pueda sobrevivir a las situaciones diarias. Entonces, es la implementación de algunas cuestiones complican la vida diaria de las mujeres. Entonces, creemos que eso es como falta de voluntad. Y eso todavía sigue estando. La falta de voluntad de algunos técnicos, jueces, hace que las mujeres sigan estando en la misma situación. La violencia sexual fue abordada en la proclama, en uno de los pasajes que recién leí, hablan del abuso sexual. Exacto. Y volviendo a lo político, es abordada en el tan comentado por estos días anteproyecto de ley de urgente consideración que plantea agravamiento de penas para situaciones de abuso sexual, de violación inclusive. ¿Qué visión tienen con respecto a ese planteo? En realidad, sobre lo que es la LUC, la ley de urgente consideración, nosotros todavía no hemos podido tener lo que es el estudio de nuestras abogadas como para hacer comentarios, más que una lectura personal o de cada institución. Ajá. Pero a nivel intersocial todavía no vamos a hacer ninguna declaración porque además es un anteproyecto. Exactamente, no sabemos exactamente, o sea, lo que va a ingresar tanto al Parlamento. Desde la sociedad civil, el agravamiento de penas como, digamos, estrategia ante determinados delitos muchas veces ha sido cuestionado. Si te llevo a lo personal, ¿compartís a priori una mirada crítica con respecto a esa estrategia, a ese camino? Y bueno, a nivel personal a veces es muy difícil, pero a ver, uno a nivel personal cuando se imagina ese tipo de situaciones querría las máximas penas, ¿no? Lamentablemente no puedo hablar a título personal y
es como muy complicado y se ha dado un debate muy grande, sobre todo porque somos 30 colectivos en la Intersocial que vemos las cuestiones judiciales de diferentes maneras. Entonces, creemos sí que tienen que tener las máximas penas, en todas pensamos igual, pero no creemos exactamente que lo que dice la LUC, o por lo menos yo considero que la ley de urgente consideración sea un aumento. ¿Cómo es eso? A ver. Actualmente el abuso sexual es penado hasta 30 años creo que es. No quiero divagar, pero esto lo que hace es aumentar la pena, pero por edad. Ajá. Entonces, no está trabajando el tema como lo tiene que trabajar. Avanzando en otras cuestiones, hace 2 días, estuvimos en este mismo espacio de entrevista junto a Mónica Botero, la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí está. De InMujeres. En un momento abordamos la cuestión de la violencia basada en género y ella manifestó que entendía que estaba cubierto en términos presupuestales el 30% de la cifra que sería la ideal para responder en función de todo lo que dispone la ley integral contra la violencia basada en género. ¿Ustedes comparten esa visión, en este caso presupuestal, de lo que hay y de lo que falta, que sería nada menos que el 70%, más de 2/3? Compartimos totalmente. Si llega a un 30%, nosotros imaginamos que a partir de lo que era la emergencia nacional y el 29 de diciembre, cuando Tabaré Vázquez decretó la emergencia nacional, iba a haber un poco más de aumento a la ley 19.580, pero tenemos entendido que todavía no, y esperamos que por lo menos en este año llegue por lo menos a la mitad. ¿Qué expectativas tienen ante el comienzo de gestión en InMujeres de Mónica Botero como parte del elenco gubernamental nuevo que está en funciones desde el 1 de marzo? En realidad, nosotras siempre tenemos como la esperanza de que tenga una buena gestión. Es una mujer que sabe sobre el tema. Yo estoy confiada de que ella va a poder trabajar con un equipo que es muy grande y va a poder generar ámbitos de conversación con las instituciones que trabajamos hace muchos años, sobre todo en el tema de la violencia de género, y esperemos que sí, que ahora que está planteada la emergencia nacional se llegue a nivel presupuestal y que se pueda así trabajar sobre todo en el interior del país. Pocas horas después de su asunción, públicamente se discutió con respecto a la división de violencia basada en género, que es una de las 4 divisiones que dependen de InMujeres, a partir de quién debía encabezar esa división, luego de que una exdiputada, Valentina Rapela, se adjudicara de antemano lo que ella definió como una casi designación, que después Botero matizó, relativizó. Todavía no estaba elegida hasta las últimas horas la persona que estuviera o que va a quedar a cargo de esa división. En la actualidad se desempeña allí Karina Ruiz, que tiene perfil técnico, y entonces esto abrió otra discusión, que es, para un cargo de ese tipo, ¿qué criterio debe prevalecer? ¿El de la confianza política o el de darle confianza política a alguien que tiene conocimiento técnico en la materia? Bueno, las declaraciones de Mónica en realidad son de confianza, porque cuando Mónica se enteró, que la escuché en una radio, hablando sobre la designación que desconocía de Valentina Rapela, habló de que la actual directora, que es Karina Ruiz, estaba muy bien capacitada para llevar adelante el área, que es un área muy grande, que es un área territorial muy amplia, con equipos técnicos que están trabajando en zonas muy alejadas. Entonces sí o sí tiene que ser una persona que sepa. Si dentro de la coalición o dentro de la confianza de Mónica hay una persona con esas capacidades, creo que puede ser una asignación política. Nosotros a Karina la conocemos hace muchísimos años,
sabemos que tiene brutal capacidad en el área y nos encantaría que la mantuvieran en el cargo, pero sí, creemos que el cargo es para una persona que sepa sobre la temática, porque una designación política por poner una contadora que sepa de números pero no del área es como medio complicado. Tiene que ser sí o sí. Hace un ratito en el comienzo de la entrevista mencionaste a Beatriz Argimón, la diferenciaste por su sensibilidad en parte de quizá posturas predominantes en el actual gobierno, y Argimón poco después de la asunción, estando en funciones desde poco tiempo antes, dijo hace un par de días que entendía que la cuota política, tal cual la plantea la ley vigente, debía ser superada por algo que permitiera ir a más, de alguna manera. No estableció una bajada concreta en cuanto a propuesta o proyecto de ley, pero dejó el tema instalado. ¿Cómo les cae ese enfoque que parte de una persona vinculada con el nuevo gobierno? En realidad, a ver, nosotros respetamos muchísimo ahora con el tema de la bancada bicameral femenina. Beatriz ha trabajado mucho con las mujeres de negro. Creo que ellos tienen que elegir a su equipo. Entonces, si bien te entendí, las designaciones tienen el derecho a decidir a quién poner. Nosotros creemos que tiene que ser sí paritario, pero que tiene que ser con orden y poner los perfiles técnicos o con el uso del sentido común lo mejor posible. Yo me refiero a futuras listas al Parlamento, ¿no? A la futuras confección listas, de las listas. La paridad. Exacto. La ley de paridad. Bueno, actualmente nosotros de 171 candidaturas a la intendencia, 22 son mujeres, 27 son mujeres. Es un número más alto que en otros años, pero muy bajo en la comparación hombres-mujeres. Claro. La ley de paridad no se está cumpliendo. Entonces nosotros una de las exigencias en la proclama es eso. Lo que pasa es que ley de paridad no existe. Lo que planteaba Argimón era ir hacia algo, sobre todo a nivel parlamentario, excluyamos las intendencias, que de repente en 5 años o cuando se vuelva a votar o a elegir parlamento pudiera permitir superar la actual cuota que establece con suerte y siempre por debajo un tercio. Sí, por eso. Nosotros creemos que hay mujeres con muchísima capacidad para ocupar los cargos. Hay. Y realmente, a ver, desde el feminismo creemos que las mujeres, además de democráticas, podemos cambiar el mundo. Entonces, la política es eso, es cambiar el mundo del otro. Entonces, sí tiene que estar la paridad tiene que estar. Un tema del creemos que tenemos que aumentar el cupo. Un tema del que no hablamos, y ya sobre el cierre de la entrevista, es el de la salud sexual y reproductiva, otra vez uniéndolo con el nuevo tiempo político, ¿no? Hay un Ministerio de Salud que tiene fuerte presencia de un partido que en estos temas tiene miradas en general muy distintas a las de los colectivos feministas, que es Cabildo Abierto. A ese partido pertenece el actual ministro Daniel Salinas. Sí. ¿Cómo siguen ese proceso? Bueno, en realidad nos asustó mucho una declaración que hizo hace poco sobre revisar lo que es el procedimiento del IVE. A nosotros eso nos preocupa muchísimo. Sabemos que en el interior siguen teniendo mujeres la dificultad de acceder a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, y vamos a estar con mucha cautela viendo lo que sucede y haciendo las denuncias pertinentes cuando nos llegan al Ministerio de Salud Pública como corresponde. En el interior, por ejemplo, los doctores que objetan por conciencia están dentro del sistema de salud, y nosotros queremos que las mujeres no estén viajando para poder realizarlo. Entonces, nada, vamos a estar alertas y viendo cuáles son los movimientos del Ministerio de Salud Pública que por ley tiene que hacer cumplir el derecho de las mujeres a acceder a la ley. Gracias, Ana, por este rato para TV Ciudad, y bueno, evaluaremos la marcha del lunes. Exacto, esperamos a todas las mujeres mañana en la Plaza de las Pioneras. Vi que estaba Lilian allá a partir de las 5 de la tarde para una inauguración espectacular del primer espacio feminista en Uruguay, y a todas las mujeres y hombres
que quieran acompañarnos a la marcha a las 18 horas en Plaza Libertad. El domingo, El en ese domingo. caso. Hasta la próxima. Hasta